Las mejores películas de Chris Evans. Fantastic Four. Antes de convertirse en Capitán América, Chris Evans ya había interpretado a otro personaje de Marvel, Johnny Storm, la antorcha humana. En Fantastic Four, Evans interpreta al miembro más impulsivo, bromista y arrogante del equipo. Aunque la película recibió críticas mixtas, la actuación de Evans fue uno de los elementos más destacados. Y resulta curioso pensar que años después pasaría de interpretar a un héroe de Marvel bastante imprudente, a convertirse en uno de los personajes más importantes del MCU. The Losers. En esta película de acción de 2010, Evans interpreta a Jensen, un miembro de un equipo de operaciones especiales que es traicionado por su propia organización. Aquí podemos ver una versión mucho más cómica y relajada del actor. De hecho, su personaje demuestra ese sentido del humor que posteriormente sería una de las características más reconocibles del Capitán América en el MCU. Gifted. Aquí dejamos las explosiones y los superhéroes para entrar en un terreno mucho más emocional. En Gifted, Chris Evans interpreta a Frank Adler, un hombre que se hace cargo de su sobrina Mary, una niña con un talento extraordinario para las matemáticas. El problema comienza cuando Frank y su madre tienen opiniones completamente diferentes sobre cómo debe ser educada. La película permitió ver a Evans en un papel mucho más humano y dramático, y demostró que podía transmitir emociones sin necesidad de tener un escudo o superpoderes. Snowpiercer. En Snowpiercer, Evans interpreta a Curtis Everett, uno de los pasajeros que vive en un tren que transporta a los últimos sobrevivientes de una tierra congelada. Pero el tren está dividido por clases sociales y quienes están en la parte trasera viven en condiciones extremas. Curtis decide liderar una rebelión para avanzar hacia los vagones delanteros. La película combina acción, ciencia ficción, crítica social y una historia bastante oscura. Y Evans ofrece una de las interpretaciones más intensas de su carrera. Captain America: The First Avenger. En The First Avenger conocemos a Steve Rogers, un joven débil físicamente pero con un corazón enorme, que está decidido a luchar por su país. Después de someterse al experimento del suero del supersoldado, Steve se convierte en el Capitán América. Pero lo más importante de la película no son sus músculos ni su escudo, es la personalidad de Steve. Evans consiguió convertirlo en un personaje noble, pero también humano, alguien que constantemente intenta hacer lo correcto, aunque eso pueda costarle todo. Captain America: The Winter Soldier. Para muchos fans, esta es una de las mejores películas del MCU, y es fácil entender por qué. The Winter Soldier convierte al Capitán América en protagonista de un thriller de espionaje lleno de conspiraciones, persecuciones y combates. Además, Steve descubre que su mejor amigo, Bucky Barnes, aparentemente sigue vivo y se ha convertido en una peligrosa arma. La película también ayudó a demostrar que Chris Evans podía cargar prácticamente por sí solo con una película de acción. Y las escenas de combate siguen siendo algunas de las más recordadas del MCU. Knives Out. En esta película de misterio, Evans interpreta a Ransom Drysdale, un personaje completamente diferente a Steve Rogers. Ransom es arrogante, egoísta, sarcástico y prácticamente todo lo contrario al Capitán América, y precisamente por eso funciona tan bien. Evans demuestra que no necesita interpretar a un héroe para robarse la pantalla. Su química con el resto del reparto y su personalidad en la película hacen que Ransom sea uno de los personajes más memorables de su filmografía.